Lo primero que vi fue su mano en la cintura de mi mujer. No fue una suposición. No fue imaginación. Fue su mano, abierta, firme, bajando demasiado despacio por la espalda de Marta mientras ella reía. Y no era una risa incómoda. No era una risa forzada. Era esa risa que yo conocía bien. Esa que antes era mía. Eran las 0:36. Sábado. Boda de su compañera de trabajo en una finca a las afueras de Toledo. Música alta, luces cálidas, gente medio borracha celebrando como si no existiera el lunes. Yo llevaba 2 copas de vino. No estaba borracho. Estaba perfectamente consciente de lo que estaba viendo. El tipo era alto, camisa blanca remangada, corbata floja, sonrisa demasiado segura. No era un amigo de la infancia. No era primo de nadie. No era familia. Lo reconocí porque Marta lo había mencionado alguna vez, Álvaro, del departamento jurídico. Pero nunca me habló de él así. Nunca mencionó esa confianza. Nunca mencionó esa cercanía. Nunca mencionó esa mano. Yo estaba a unos 15 metros, hablando con el marido de una prima de la novia, fingiendo interés en una conversación sobre hipotecas mientras mi estómago se cerraba. No fue celos irracionales. Fue instinto. Hay una distancia que los compañeros de trabajo no cruzan. Y él la estaba cruzando con una naturalidad que no se improvisa en una sola noche. Lo que más me dolió no fue la mano. Fue que Marta no se apartó. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, riendo por algo que él le susurró al oído. Él se inclinó también. Sus caras demasiado cerca. Mi pulso empezó a subir. Sentí el calor en el pecho, en el cuello. Noté cómo apretaba la mandíbula. No soy un hombre violento. No lo he sido nunca. Pero en ese momento entendí cómo empiezan las peleas absurdas en las bodas. Di 2 pasos hacia ellos. Me detuve. Respiré. No quería montar un espectáculo. Diego se había quedado con mis padres en Alcalá y yo no iba a convertirme en el protagonista de un video vergonzoso que acabaría en todos los grupos de WhatsApp de su oficina. Así que hice lo que hace un hombre cuando todavía quiere creer que no es lo que parece. Esperé. A las 0:41 Marta se dio cuenta de que la estaba mirando. No sé cómo lo notó, pero nuestras miradas se cruzaron. Y lo vi. Ese segundo exacto. Ese microgesto. Esa incomodidad mínima. No fue culpa evidente. Fue algo más sutil. Como si hubiera sido sorprendida haciendo algo que todavía no sabía explicar. Se apartó un poco. No del todo. Solo lo justo. Álvaro giró la cabeza y me vio. Sonrió. De esas sonrisas educadas que dicen todo normal. Levantó su copa hacia mí. Yo no le devolví el gesto. Marta vino hacia mí unos minutos después, con esa energía acelerada de quien quiere controlar una situación antes de que estalle. ¿Estás bien?, me preguntó. Claro, respondí. Siempre he sido tranquilo. Y eso, esa noche, fue mi mejor arma y mi peor condena. Porque cuando uno no grita, el otro se siente con margen. Álvaro es muy divertido, añadió ella, demasiado rápido. Tiene unas historias increíbles. La miré fijo. No levanté la voz. Se nota. Hubo un silencio corto. Incómodo. La música seguía sonando. La gente seguía riendo. Pero entre nosotros algo acababa de cambiar. No empieces, Javier, dijo ella en tono bajo. Ahí fue cuando sentí algo frío recorrerme la espalda. No empieces. Yo no había dicho nada. Y ya me estaba pidiendo que no empezara. Eso significa que algo ya había empezado antes. No discutimos allí. Bailamos una canción más. Fingimos normalidad. A las 01:25 dije que me dolía la cabeza y que me quería ir.
Marta dudó un segundo antes de aceptar. Lo noté. Ese segundo fue pequeño, pero pesó más que cualquier palabra. En el coche, silencio. Conduje por la 42 sin poner música. Solo el sonido del motor y los intermitentes. Ella miraba por la ventana. Yo pensaba demasiado. A las 2:07 entramos en casa. «Te estás montando una película», dijo de repente mientras se quitaba los pendientes frente al espejo del dormitorio. Ahí sí la miré con algo distinto. «No he dicho nada. No hace falta que hables. Te conozco». La observé unos segundos. Intenté recordar cuándo fue la última vez que me habló con ese tono defensivo sin que yo hubiera atacado. Solo vi a un compañero de trabajo tocando a mi mujer como si tuviera permiso, dije despacio. Estaba bailando. Sí. No exageres. No estaba exagerando. Y ella lo sabía. Se metió en la cama dándome la espalda. Yo me quedé sentado en el borde, mirando al suelo. No tenía pruebas de nada. No había besos. No había confesiones. Solo una escena. Pero esa escena me había abierto algo dentro que ya no se iba a cerrar fácilmente. Esa noche no dormí casi nada. No porque estuviera convencido de que me engañaba, sino porque por primera vez sentí que no sabía lo que estaba pasando en mi propio matrimonio. Y cuando un hombre deja de entender su propia casa, algo grave está a punto de suceder. Lo que yo no sabía aún es que lo que vi en esa boda no era el inicio. Era la continuación de algo que llevaba tiempo ocurriendo. Y lo descubriría muy pronto. A la mañana siguiente me desperté antes que Marta, algo que casi nunca ocurre porque ella suele levantarse a las 7 en punto para ir a la oficina en Madrid. Pero ese domingo a las 6:18 ya estaba con los ojos abiertos mirando el techo, repasando cada segundo de la noche anterior con una precisión que me estaba empezando a dar rabia, como si mi cabeza hubiera decidido grabarlo todo en alta definición para torturarme después con los detalles que en el momento quise ignorar. No estaba enfadado todavía, al menos no como uno imagina el enfado, lo que sentía era una inquietud que me apretaba el pecho y me hacía pensar que algo no encajaba. Que no era solo un baile de boda ni una escena sacada de contexto, porque si hubiera sido algo inocente Marta no habría reaccionado a la defensiva antes siquiera de que yo abriera la boca, y eso fue lo que más me rondaba mientras la escuchaba respirar a mi lado como si nada hubiera cambiado. Me levanté sin hacer ruido y me fui al salón, donde todavía estaban los zapatos que me quité de cualquier manera al volver de Toledo. Y me serví un café mientras intentaba decidir si estaba exagerando o si por primera vez en 12 años mi instinto me estaba diciendo la verdad sin adornos. A las 7:02 oí sus pasos en el pasillo y apareció con el pelo recogido y la camiseta larga que usa para dormir, con una expresión neutra que me hizo pensar que había ensayado algo durante la noche, porque no parecía confundida ni arrepentida ni enfadada, parecía preparada. No quiero que esto se convierta en una tontería, dijo mientras abría la nevera. No contesté de inmediato porque me estaba dando cuenta de que ella necesitaba cerrar el tema cuanto antes y yo necesitaba abrirlo del todo, y esas dos necesidades eran incompatibles. Entonces no lo conviertas en tontería, respondí despacio. Explícame por qué parecía que ese tío tenía tanta confianza contigo. Marta cerró la puerta de la nevera con más fuerza de la necesaria y se apoyó en la encimera mirándome como si yo estuviera exagerando una escena de teatro que solo existía en mi cabeza. Porque trabajamos juntos todos los días, Javier, porque pasamos 8 horas en la misma oficina y porque en una boda la gente baila y se acerca, no es un interrogatorio policial. No levanté la voz ni me moví de la silla, pero por dentro sentí que la explicación era demasiado genérica para lo que yo había visto, como si estuviera utilizando frases que sirven para cualquier situación incómoda en lugar de responder a la pregunta concreta que yo estaba haciendo. No me hables como si fuera idiota, le dije. No era solo cercanía de oficina. Ella suspiró largo, miró el reloj de la cocina que marcaba las 7:15 y pareció decidir que no quería dedicarle más tiempo a la conversación. No voy a pelear por esto,
tengo que prepararme porque mañana es cierre mensual y no pienso empezar la semana discutiendo por una película tuya. Esa frase me dejó helado porque implicaba que el problema era mi imaginación, y en ese momento entendí que si quería saber la verdad no iba a salir de una charla tranquila en la cocina con el café aún caliente, así que la dejé ir al dormitorio sin añadir nada más y me quedé sentado pensando que algo en su manera de apartar la conversación era más revelador que cualquier confesión directa. El lunes a las 8:43, mientras estaba en la nave revisando un presupuesto con mi encargado, recibí un mensaje de Sergio, un antiguo compañero del instituto que casualmente trabajaba en el mismo edificio que Marta desde hacía años y con el que me cruzaba a veces en Navidad, un mensaje que no esperaba y que decía: «Oye, el sábado te vi en la boda, tu mujer se lo pasó bien con el abogado nuevo, ¿no?». Y esa frase me hizo parar en seco porque confirmaba que no había sido solo cosa mía, que la escena había sido visible para otros, que no estaba inventando el tono ni la cercanía. No respondí de inmediato y seguí con el presupuesto fingiendo concentración mientras por dentro empezaba a unir piezas que hasta ese momento estaban sueltas, porque si otros lo habían notado, si no era solo una sensación privada, entonces tenía que haber algo más que una simple exageración mía. Y esa idea empezó a crecer durante todo el día mientras imaginaba a Marta en su despacho compartiendo risas con Álvaro como si lo del sábado hubiera sido un capítulo más de algo que llevaba tiempo en marcha. Esa misma tarde decidí hacer algo que nunca había hecho en 12 años, algo que no me hacía sentir orgulloso pero que necesitaba hacer para dejar de imaginar escenarios en mi cabeza. Así que a las 18:10 aparqué cerca del edificio donde trabajaba Marta con la excusa de que tenía que pasar por una tienda cercana y me quedé en el coche observando la salida de empleados como si fuera un desconocido, vigilando su propia vida desde fuera. No me gustó verme así, no me gustó el nudo en el estómago ni la sensación de estar cruzando una línea que siempre había despreciado, pero en ese momento necesitaba comprobar si lo del sábado había sido una anécdota o el reflejo de algo más profundo. A las 18:27 vi salir a Marta acompañada de 2 compañeras, hablando con normalidad, riendo como cualquier final de jornada, y durante unos segundos me sentí ridículo por estar allí imaginando traiciones donde tal vez no había nada, pero entonces, a las 18:31, apareció Álvaro por la puerta giratoria y caminó directo hacia el grupo con una familiaridad que no era la de un saludo casual. Y lo que ocurrió después fue breve pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Marta se adelantó un paso hacia él, él apoyó la mano en su espalda baja de manera automática, y aunque fue solo un gesto de segundos antes de separarse del grupo para caminar juntos hacia la esquina, esa naturalidad no se improvisa en 2 días. Lo seguí a distancia hasta el aparcamiento lateral, no como un detective experto sino como un marido que necesitaba ver con sus propios ojos lo que su intuición ya había empezado a gritarle, y desde el otro lado de la calle observé cómo se quedaban hablando junto al coche de él durante varios minutos con una cercanía que no era profesional, con miradas sostenidas que no son de oficina, con una sonrisa en la cara de Marta que no veía desde hacía meses cuando estaba conmigo en casa. No hubo beso en ese momento, no hubo abrazo evidente, pero hubo algo peor para mí, hubo intimidad, esa que se construye con tiempo y complicidad, esa que no aparece de la nada, y cuando vi que él le rozaba la cara para apartarle un mechón que ni siquiera le molestaba entendí que lo del sábado no era un malentendido ni una exageración, sino la punta visible de algo que llevaba semanas, quizá meses, creciendo sin que yo lo supiera. Regresé al coche con las manos temblando, no de miedo sino de una mezcla de rabia y claridad que empezaba a tomar forma concreta, y en lugar de marcharme decidí quedarme hasta que se separaran, porque necesitaba saber si aquello terminaba en un simple hasta mañana o en algo que ya no pudiera ignorar. A las 18:49 él abrió la puerta de su coche, Marta dio un paso hacia atrás como si fuera a irse, pero en lugar de girarse hacia su propio vehículo se inclinó hacia la ventanilla abierta y se acercó demasiado, y aunque desde mi posición no pude ver sus labios con total precisión, sí vi la postura de sus cuerpos y la duración del gesto, suficiente para que la duda dejara de ser duda y se convirtiera en certeza. No me quedé a ver más porque no hacía falta, porque en ese instante supe que lo que estaba empezando a romperse el sábado en aquella boda tenía raíces más profundas de lo que había querido admitir.
Y mientras conducía de vuelta a casa con una calma que no reconocía en mí, entendí que lo que venía no iba a ser una conversación tranquila en la cocina, sino una confrontación que iba a cambiarlo todo en menos de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para asumir. No entré en casa dando un portazo ni gritando su nombre como en una escena de película barata. Entré a las 19:32 con las llaves en la mano. Dejé la chaqueta en el perchero y fui directo al salón donde Diego estaba tirado en el suelo haciendo los deberes de matemáticas mientras la televisión estaba encendida con un volumen bajo. Y en ese momento sentí algo que me atravesó más fuerte que la imagen del aparcamiento, porque mi hijo levantó la vista y me sonrió con normalidad sin tener idea de qué. Su padre acababa de ver cómo su madre se inclinaba hacia otro hombre con una cercanía que no dejaba espacio para interpretaciones inocentes. Me agaché a su lado, le pregunté por el examen del viernes. Escuché su explicación sobre fracciones como si mi cabeza no estuviera en otra parte y me obligué a mantener el tono estable porque lo último que quería era que él notara que algo grave estaba empezando a moverse bajo el suelo de su casa. A las 20:11 escuché la puerta abrirse y los pasos de Marta en el pasillo. Ese sonido que durante años había significado rutina y tranquilidad ahora me produjo una reacción física que tuve que controlar para no levantarme de golpe. Y cuando apareció en el salón con el bolso colgado del hombro y una sonrisa ligera dirigida a Diego, tuve que mirarla unos segundos más de lo normal para convencerme de que la mujer que estaba saludando a su hijo era la misma que 15 minutos antes había estado apoyada en la ventanilla de otro hombre con una expresión que ya no me pertenecía. ¿Qué tal el día?, preguntó mientras se inclinaba para darle un beso a Diego. Normal, respondí antes de que él pudiera hablar. Ella me miró un instante, notó algo distinto porque me conoce desde hace 12 años y sabe cuando mi tono cambia aunque yo no levante la voz, pero en lugar de preguntar siguió hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Y esa decisión de actuar con naturalidad fue lo que terminó de confirmarme que no estaba improvisando, que llevaba tiempo entrenando esa normalidad ante mí. Cenamos a las 21 con una conversación mecánica sobre el colegio, sobre un cliente complicado que yo tenía en Guadalajara y sobre una compañera suya que se iba de baja por maternidad. Y yo escuchaba cada palabra sabiendo que en algún punto entre la oficina y la mesa del comedor había habido un momento que ella no pensaba contarme. Y esa omisión empezó a dolerme más que el gesto en el aparcamiento porque implicaba una doble vida organizada con precisión. Cuando Diego se fue a la cama a las 22:03 y el pasillo quedó en silencio, apagué la televisión sin consultarlo y me quedé de pie frente a ella mientras recogía los platos, no con intención de asustarla sino con la decisión clara de no dejar que aquello siguiera avanzando como si yo fuera un espectador pasivo. Tenemos que hablar, dije con un tono que no admitía evasivas. Ella dejó el plato en el fregadero y se apoyó en la encimera con los brazos cruzados, un gesto que no usaba cuando estaba tranquila sino cuando se preparaba para defenderse. Si es por lo del sábado ya te dije que no pienso discutir por eso. La miré fijo durante varios segundos antes de responder porque necesitaba medir cada palabra y no dejar que la rabia decidiera por mí. No es solo por el sábado. Su expresión cambió apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para que yo supiera que había entendido exactamente a qué me refería sin que yo pronunciara ningún nombre. No sé de qué hablas, contestó con una calma demasiado trabajada. Me acerqué un paso sin invadir su espacio pero lo bastante como para que entendiera que no iba a retroceder. Hoy a las 6:30 estabas en el aparcamiento con Álvaro y no estabais hablando de un informe. Hubo un silencio que no fue corto ni largo sino denso, un silencio que se instaló entre nosotros con el peso de algo que ya no se podía fingir, y en ese momento vi cómo su mandíbula se tensaba y sus ojos dejaban de buscar una salida fácil. ¿Me has seguido?, preguntó. He ido a verte salir del trabajo porque necesitaba saber si estaba loco o no. Eso es enfermizo, Javier. Enfermizo es que me mientas en la cara. Ella apartó la mirada un segundo y después volvió a sostenerla con una mezcla de enfado y algo más que no quise definir todavía. No te he mentido. Entonces dime qué hacías inclinada en la ventanilla de su coche como si no existiera nada más alrededor. No levanté la voz, pero cada palabra salió con una firmeza que no me había escuchado nunca antes,
y por primera vez desde que empezó la conversación no tuvo una respuesta inmediata preparada, sino que tardó unos segundos en hablar y eso fue más revelador que cualquier confesión directa. Estábamos hablando, dijo al fin. No me trates como si no hubiera visto lo que vi. Estás sacando conclusiones exageradas. Lo vi apartarte el pelo de la cara. Su respiración cambió y dio un paso hacia la mesa como si necesitara apoyo físico para sostener la conversación. Se acercó demasiado, ya está. No parecía que te molestara. Esa frase hizo que sus ojos se encendieran con algo más que defensa. No todo el mundo vive con sospechas constantes. No todo el mundo ve a su mujer comportarse así con otro hombre y mira hacia otro lado. El intercambio empezó a subir de intensidad aunque ninguno gritaba, porque la violencia no siempre está en el volumen sino en lo que se está diciendo sin adornos, y yo sentía que cada frase me acercaba a una línea que, una vez cruzada, ya no tendría vuelta atrás. ¿Qué quieres oír exactamente?, preguntó con los dientes apretados. ¿Qué tengo amigos? ¿Qué bailo? ¿Qué hablo con compañeros? Quiero que me digas si hay algo más que trabajo entre vosotros. La pregunta quedó suspendida entre los dos como un objeto sólido, y durante varios segundos lo único que se escuchó fue el zumbido lejano del frigorífico, hasta que finalmente soltó una risa breve que no tenía humor sino tensión acumulada. Esto es absurdo. Respóndeme. No voy a participar en un interrogatorio. No te estoy interrogando, te estoy dando la oportunidad de ser honesta antes de que esto se convierta en algo peor. Esa última frase la hizo mirarme con atención diferente porque entendió que ya no estaba hablando desde la inseguridad sino desde una decisión que empezaba a formarse en mi cabeza, y entonces dijo algo que terminó de romper la última capa de confianza que me quedaba. No sé qué quieres que te diga, Javier. Quizás si en casa no estuviera siempre cansado y distante no tendría que buscar conversaciones interesantes fuera. Esa acusación no solo desviaba la responsabilidad sino que intentaba colocarla sobre mí, y sentí como la sangre me subía a la cara mientras daba un paso atrás para no perder el control físico de la situación. No mezcles las cosas para justificar lo que estás haciendo. No estoy justificando nada. Entonces admite que lo hay. Hubo un momento en el que pensé que iba a negarlo todo de nuevo, pero en lugar de eso bajó la mirada y cuando la volvió a levantar ya no había desafío sino una mezcla de cansancio y determinación. No ha pasado nada físico, dijo despacio. Pero sí, he hablado con él más de lo que debería. La admisión no fue completa pero fue suficiente para que el suelo bajo mis pies dejara de sentirse estable, porque confirmaba que no era una fantasía mía sino una conexión que había cruzado límites que ella misma reconocía. ¿Desde cuándo?, pregunté sin apartar la vista. Unos meses. ¿Y pensabas decírmelo? No tenía intención de hacer daño a nadie. Esa respuesta me golpeó con más fuerza que cualquier confesión de beso porque implicaba que su prioridad no era la honestidad sino evitar consecuencias. Y mientras la miraba entendí que ya no estaba discutiendo por un baile ni por un gesto aislado sino por una relación paralela que llevaba tiempo creciendo a mis espaldas. Esto no se queda aquí, dije finalmente. Ella frunció el ceño, intentando medir si estaba amenazando o simplemente marcando un límite. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a aclararlo todo ahora mismo, sin medias verdades, o mañana hablaré con él personalmente. Su rostro perdió el color un instante y supe que esa posibilidad le afectaba más que cualquier discusión doméstica, y fue en ese momento cuando entendí que la historia que había empezado en una boda no era un malentendido pasajero sino el principio de algo que iba a exigir decisiones reales, decisiones que ya no podían aplazarse con frases ambiguas ni silencios estratégicos. No dormimos juntos esa noche aunque compartimos la misma cama, porque hubo un espacio físico entre los dos que no existía antes y que ninguno intentó acortar, y mientras ella respiraba de espaldas a mí con una quietud que parecía ensayada yo me quedé mirando la oscuridad del dormitorio calculando exactamente cuánto tiempo puede sostenerse una mentira antes de que alguien decida romperla por completo. No estaba pensando en escenas dramáticas ni en escándalos públicos,
Estaba pensando en algo mucho más concreto y frío. Necesitaba saber hasta dónde había llegado aquello y si todavía había algo que salvar o si lo que yo consideraba mi matrimonio ya era solo una estructura mantenida por costumbre y por la presencia de nuestro hijo. A las 7:04 Marta se levantó sin decir nada y se metió en la ducha, y mientras escuchaba sus movimientos al otro lado de la puerta tomé una decisión que ya no tenía vuelta atrás porque sabía que si esperaba más tiempo ella iba a reorganizar su versión de los hechos y yo iba a seguir atrapado en medias respuestas. Cuando salió vestida para ir a la oficina me encontró sentado en la silla junto a la ventana, no enfadado, no gritando, simplemente decidido a no dejar que el asunto se diluyera en otra semana de normalidad fingida. Hoy no te vas hasta que terminemos esta conversación, le dije con una firmeza que no había usado antes. Ella me miró como si estuviera midiendo el margen que todavía le quedaba para esquivar el enfrentamiento, dejó el bolso sobre la cómoda y cruzó los brazos con una tensión visible en los hombros. No puedo faltar al trabajo por una discusión. No es una discusión, es tu matrimonio. Esa frase la hizo quedarse quieta y por primera vez desde que empezó todo no respondió de inmediato con una excusa preparada, sino que respiró hondo y se sentó en el borde de la cama manteniendo una distancia que parecía deliberada. Ya te dije que no ha pasado nada físico, repitió. Eso no es suficiente. ¿Qué quieres? Detalles. Quiero la verdad completa. Hubo un silencio largo en el que pude ver cómo su mente evaluaba cuánto estaba dispuesto yo a soportar y cuánto estaba ella dispuesta a admitir, y entonces soltó algo que no había mencionado la noche anterior. Nos hemos visto fuera de la oficina más de una vez. Esa frase cayó entre nosotros con un peso concreto, sin adornos ni explicaciones que la suavizaran, y sentí como algo en mi interior dejaba de resistirse a lo que ya era evidente. ¿Cuántas veces? Pregunté sin levantar la voz. 3 o 4. ¿Dónde? En bares cerca del trabajo. ¿Y el sábado no fue la primera vez que os comportabais así? Ella negó despacio, sin mirarme directamente, y en ese gesto reconocí la confirmación que me faltaba, porque lo que yo había visto en el aparcamiento no era un impulso reciente sino la continuación de una dinámica que llevaba tiempo creciendo. ¿Desde cuándo empezó esto? Insistí. Hace unos 5 meses empezamos a hablar más, primero de cosas del trabajo y luego de cosas personales. ¿Y decidiste que eso era normal? No lo planeé. Pero lo mantuviste. Esa precisión la hizo tensarse porque señalaba exactamente el punto que ella quería evitar, no el inicio sino la continuidad consciente, y cuando levantó la vista había en sus ojos algo más que defensa. Había una mezcla de culpa y desafío que me resultó insoportable. No buscaba una aventura, dijo. Buscaba sentirme escuchada. Esa explicación no me pareció una justificación válida sino una forma de trasladar la responsabilidad, y sentí que si no controlaba el tono la conversación podía escalar a un punto que ninguno de los dos podría deshacer después. Podías haber hablado conmigo. Contigo todo termina en silencio. Eso no es cierto. Lo es, Javier, llegas cansado, estás siempre pendiente del trabajo, llevamos meses sin tocarnos como antes. Eso no te da derecho a construir algo paralelo. No he construido nada. Has construido suficiente como para mentirme todos los días. Esa frase cambió el ritmo de la conversación porque ella entendió que ya no estaba hablando desde la sospecha sino desde la certeza, y en lugar de negarlo volvió a bajar la mirada como si finalmente aceptara que el terreno sobre el que estaba pisando se había vuelto inestable. No quería que se descontrolara, dijo en voz más baja. Pero se descontroló. No ha habido sexo. ¿Lo habría habido si no te descubro? La pregunta la golpeó con más fuerza que cualquier acusación directa y durante unos segundos no respondió. Y ese silencio fue más revelador que cualquier confesión explícita porque mostraba que la posibilidad había existido al menos en su cabeza. No lo sé, admitió finalmente. Esa respuesta fue suficiente para que la última barrera que yo intentaba mantener en pie se desplomara por completo, porque ya no estaba discutiendo por una cercanía inapropiada sino por la posibilidad real de que mi mujer hubiera considerado cruzar una línea definitiva.
Entonces esto no es un error puntual, dije, es una decisión que estabas valorando. No lo plantees así. No lo planteo, lo estoy viendo. Ella se levantó de la cama con una mezcla de frustración y cansancio que parecía sincera pero que ya no me servía de consuelo. No quería perder lo que tenemos. Ya lo estás perdiendo. Esa frase no fue una amenaza sino una constatación que me salió sin dramatismo, y al escucharla se quedó quieta frente a mí como si acabara de entender que lo que estaba en juego no era una discusión más sino la continuidad real de nuestra vida juntos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Hablar con él. Su reacción fue inmediata, dio un paso hacia mí y negó con la cabeza con una urgencia que no había mostrado antes. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Solo empeorará todo. ¿Peor que esto? Es un compañero de trabajo, no quiero que se convierta en un escándalo. Eso debiste pensarlo antes. Hubo un momento en el que su expresión dejó de ser defensiva y pasó a ser preocupada de verdad, no por la discusión entre nosotros sino por las consecuencias externas que podía tener mi decisión, y ese cambio confirmó que su prioridad no era tanto reparar lo que había dañado conmigo como evitar que la situación afectara su entorno laboral. Te lo estoy pidiendo, dijo, déjame gestionarlo yo. Lo has estado gestionando 5 meses y míranos ahora. La tensión entre nosotros era tan densa que resultaba difícil respirar con normalidad, y aún así ninguno gritaba porque la gravedad de lo que estaba ocurriendo hacía innecesario el volumen alto, y en ese punto comprendí que mi decisión ya estaba tomada aunque todavía no la hubiera pronunciado en voz alta. Esta tarde voy a verlo, dije finalmente. Ella cerró los ojos un segundo como si estuviera calculando el impacto de esa frase, y cuando los abrió había en su mirada una mezcla de miedo y determinación que me hizo entender que lo que ocurriera después no iba a limitarse a una conversación incómoda sino que podía cambiar de forma irreversible la estructura que habíamos construido durante más de una década. No añadí nada más porque no hacía falta, me levanté de la silla y salí del dormitorio dejando atrás una habitación que ya no se sentía igual que el día anterior. Y mientras bajaba las escaleras supe que el siguiente movimiento no sería una discusión privada sino un enfrentamiento directo con el hombre que había decidido cruzar una línea que nunca debió acercarse. Salí de casa a las 15:47 sin despedirme de Marta más allá de un cruce de miradas que ya no tenía nada de cotidiano, y durante el trayecto hacia su oficina en Madrid no puse música ni llamé a nadie porque necesitaba llegar con la cabeza fría y la intención clara, ya que no iba a montar un espectáculo ni a perder el control delante de un edificio lleno de empleados, pero tampoco iba a permitir que aquello siguiera creciendo como si yo no existiera. No me movía el impulso de pegarle ni de insultarlo, me movía algo más firme y más peligroso, la necesidad de marcar un límite sin rodeos y sin ambigüedades. A las 16:32 aparqué a 2 calles del edificio y caminé hasta la entrada principal con una calma que por dentro no era calma sino una concentración intensa que me hacía notar cada paso, cada puerta automática, cada saludo del personal de recepción que no tenía idea de quién era yo ni de por qué estaba allí. Pregunté por Álvaro con educación y me dijeron que estaba en una reunión que terminaría en 15 minutos. Así que me senté en uno de los sillones del vestíbulo fingiendo revisar el móvil mientras en realidad observaba a cada persona que salía del ascensor con la sensación de estar cruzando una frontera que no había querido cruzar, en 12 años de matrimonio. A las 16:49 lo vi salir del ascensor con una carpeta bajo el brazo y la misma seguridad en el gesto que había mostrado en la boda, y durante un segundo nuestras miradas se cruzaron sin que él supiera quién era yo. Pero algo en mi postura debió de transmitirle que no estaba allí por asuntos laborales porque redujo ligeramente el paso cuando me levanté y caminé directo hacia él. Álvaro, dije sin levantar la voz, soy Javier, el marido de Marta. No hubo sorpresa exagerada ni teatral, pero sí un cambio inmediato en su expresión, un ajuste rápido de postura y una sonrisa que intentaba parecer natural aunque los ojos ya no tenían la misma tranquilidad. Ah, claro. Encantado, respondió extendiendo la mano. No acepté el gesto y eso hizo que su sonrisa se tensara apenas un segundo. Necesitamos hablar, continué. A solas.
Miró alrededor evaluando la escena y asintió con una inclinación breve de cabeza, como si quisiera resolver aquello con discreción antes de que alguien prestara atención. Caminamos hacia una zona lateral del vestíbulo donde apenas había tránsito, y cuando nos detuvimos frente a frente noté que mantenía una distancia calculada, lo suficientemente cercana para no parecer evasivo pero lo bastante amplia para no provocar, y esa prudencia confirmaba que sabía perfectamente de qué iba la conversación. Imagino que esto es por lo del sábado, dijo. No es solo por el sábado. Su respiración cambió apenas perceptible y guardó silencio esperando que yo continuara. Llevas meses hablando con mi mujer fuera del trabajo, vi cómo os comportabais ayer en el aparcamiento y no pienso tolerarlo. No utilicé amenazas ni palabras altisonantes, pero cada sílaba salió con una firmeza que no dejaba margen a interpretaciones suaves, y él tardó unos segundos en responder porque estaba midiendo qué versión le convenía adoptar. Marta y yo somos amigos, dijo finalmente. Si hay algo que te incomoda deberías hablarlo con ella. Ya lo he hecho. Entonces sabrás que no ha pasado nada físico. Eso es lo que ella dice. Es la verdad. Lo miré fijo durante varios segundos intentando detectar la mínima vacilación que revelara algo más profundo, y aunque mantenía la compostura había en su mirada una tensión que no encajaba con la supuesta inocencia de la relación. No me interesa si ha habido sexo o no, continué. Me interesa que te mantengas lejos de mi mujer a partir de hoy. No puedes exigirme eso, respondió con un tono más firme. Trabajamos juntos. Puedes limitarte a lo profesional. Eso es exactamente lo que hacemos. No es lo que vi. Hubo un silencio breve en el que su mandíbula se tensó y durante un segundo pensé que iba a desafiarme directamente, pero en lugar de eso bajó el tono ligeramente como quien intenta reconducir una situación incómoda sin escalarla. No tengo intención de romper tu matrimonio, dijo. Ya lo estás afectando. No he forzado nada. No necesito que la fuerces, necesito que la respetes. Esa frase lo dejó sin respuesta inmediata y durante unos segundos ninguno habló, pero la tensión no era explosiva sino contenida, como si ambos supiéramos que cualquier paso mal dado podía convertir la escena en algo que escapara de nuestro control. Marta es adulta, añadió finalmente. Si decide hablar conmigo no es algo que yo imponga. Esa afirmación no era agresiva pero sí implicaba que la decisión también dependía de ella, y escucharla me hizo comprender que el problema no era solo un tercero acercándose sino una complicidad que ella había permitido. Precisamente por eso estoy aquí, respondí. Porque si esto continúa, la próxima conversación no será en un vestíbulo. No detallé consecuencias, no hice amenazas explícitas, pero el mensaje quedó claro y su expresión perdió la ligera seguridad inicial que había mostrado al salir del ascensor. No quiero problemas, dijo con un tono más serio. Entonces no los generes. Nos quedamos mirándonos unos segundos más y en ese intercambio silencioso entendí que no iba a obtener una confesión ni una disculpa sincera, pero sí había logrado que la situación dejara de ser cómoda para él, y eso era suficiente para el siguiente paso que tenía en mente. Sin añadir nada más me giré y caminé hacia la salida sin mirar atrás, consciente de que la conversación no resolvía el fondo del asunto pero marcaba una línea visible que antes no existía, y mientras salía del edificio sentí una mezcla de alivio y de vacío porque había enfrentado al hombre con el que mi mujer había construido algo paralelo pero todavía me faltaba enfrentar lo más difícil, que no era él sino la decisión que yo debía tomar respecto a lo que quedaba de mi matrimonio. Llegué a casa a las 18:02 y Marta estaba sentada en el sofá con el portátil abierto aunque no parecía estar trabajando, y en cuanto me vio entendió que había cumplido mi palabra porque su postura se tensó de inmediato y cerró la pantalla sin preguntarme cómo me había ido. ¿Has hablado con él?, preguntó con voz contenida. Sí. ¿Qué le has dicho? Que se mantenga en lo profesional o esto va a escalar. Su reacción no fue de alivio sino de preocupación, y ese matiz confirmó que lo que le inquietaba no era tanto haber cruzado un límite conmigo sino las consecuencias externas que podían derivarse de mi intervención. No tenías derecho a ir,
dijo. Tenía todo el derecho. Podías haberlo empeorado. Lo empeoraste tú cuando decidiste que 5 meses de conversaciones ocultas eran aceptables. Esa frase cerró cualquier intento de reproche por su parte y durante unos segundos se quedó en silencio como si finalmente estuviera empezando a asumir el alcance real de sus decisiones. No quería que llegáramos a esto, murmuró. Ya estamos aquí. La miré sin rabia descontrolada pero con una claridad que no había tenido antes, porque después de enfrentar a Álvaro comprendí que la verdadera decisión no dependía de lo que él hiciera sino de lo que yo estuviera dispuesto a tolerar en mi propia casa, y mientras el silencio se instalaba entre nosotros supe que la siguiente conversación no giraría en torno a un tercero sino a algo mucho más definitivo, si este matrimonio tenía condiciones nuevas o si simplemente había llegado al punto de ruptura que ninguno había querido nombrar hasta ahora. Nos quedamos en el salón sin hablar durante varios minutos después de que le dijera que ya estábamos en un punto sin retorno, y ese silencio no era de esos que se rompen con cualquier excusa doméstica sino uno denso, consciente, en el que ambos sabíamos que lo siguiente que saliera de nuestra boca iba a definir el rumbo de los próximos años. Diego estaba en su habitación haciendo un dibujo para el colegio y esa simple realidad me obligaba a mantener la cabeza fría porque cualquier decisión impulsiva no solo afectaba a Marta y a mí, sino a un niño que todavía veía su casa como un lugar estable. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente con una voz que ya no era desafiante sino insegura. No respondí de inmediato porque no se trataba de lanzar una amenaza ni de soltar una frase contundente que sonara definitiva, se trataba de evaluar con honestidad que estaba dispuesto a aceptar y que no, y esa claridad no se improvisa en medio de una herida abierta. Quiero saber si estás dispuesta a cortar todo contacto personal con él, dije al fin, sin medias tintas, sin mensajes privados, sin encuentros fuera del trabajo. Ella me miró fijamente como si la pregunta implicara más de lo que yo estaba verbalizando, y en esa mirada entendí que no se trataba solo de una aventura emocional pasajera sino de algo que le había ofrecido una parte de sí misma que ahora no sabía si quería recuperar o abandonar. Trabajamos en el mismo equipo, respondió. Eso no responde a lo que te estoy preguntando. No puedo borrarlo de mi vida de un día para otro. Entonces dime qué significa para ti. Hubo un silencio largo en el que sus ojos dejaron de buscar los míos y se fijaron en el suelo, y por primera vez desde que comenzó todo vi en ella una mezcla real de conflicto interno que no parecía fingido ni estratégico. Me hacía sentir viva, dijo despacio, me hacía sentir que alguien me veía más allá de ser madre y esposa. Esa confesión no fue agresiva ni acusatoria, pero dolió con una precisión que no había sentido antes porque implicaba que en algún punto yo había dejado de ocupar ese lugar en su vida. ¿Y yo qué soy entonces?, pregunté sin levantar la voz, el proveedor, el compañero de piso, el padre de tu hijo. No lo plantees así. Es lo que estoy escuchando. Ella negó con la cabeza y se levantó del sofá como si la quietud ya no fuera suficiente para sostener la conversación. No quería reemplazarte, dijo, no quería romper nada, solo quería sentir algo diferente. Eso es exactamente lo que rompe las cosas. La conversación ya no tenía la tensión explosiva de las primeras horas sino algo más grave, una especie de evaluación fría en la que ambos estábamos obligados a admitir verdades incómodas sin exagerarlas ni suavizarlas. ¿Lo quieres?, pregunté directamente. No sé. Esa respuesta fue honesta y al mismo tiempo devastadora porque significaba que la duda existía, que no estaba completamente inclinada hacia mí ni completamente hacia él, sino en un punto intermedio que para un matrimonio es un terreno inestable. Necesito algo más sólido que un no sé, le dije. Porque yo no voy a vivir con la sensación constante de estar compitiendo con otro hombre por mi propia casa. Ella se quedó quieta frente a mí y durante unos segundos pensé que iba a insistir en la ambigüedad, pero en lugar de eso respiró hondo y habló con una claridad que no había mostrado antes. No quiero perder a Diego la mitad del tiempo. Esa frase cambió el eje de la conversación porque dejó claro que su miedo principal no era tanto perderme a mí como alterar la estructura familiar, y aunque entendía ese temor también sabía que no podía ser el único argumento para sostener un matrimonio.
Eso no responde a si quieres seguir conmigo, dije. Si quiero, contestó al fin, esta vez sin dudar, pero no sé cómo volver a estar donde estábamos. No vamos a volver donde estábamos. Esa afirmación no fue cruel sino realista, porque después de 5 meses de conversaciones ocultas y de una confrontación directa ya no existía la posibilidad de fingir que nada había ocurrido. «¿Entonces qué propones?», preguntó. Me tomé unos segundos antes de responder porque la palabra que estaba a punto de pronunciar no era ligera ni temporal. Terapia de pareja, dije, y que cortes cualquier contacto personal con él desde hoy. ¿Y si no puedo? Entonces no seguimos. Esa frase quedó flotando entre nosotros sin dramatismo, como una condición clara que no admitía matices, y al escucharla su expresión cambió de nuevo porque entendió que por primera vez no estaba dispuesto a adaptarme indefinidamente a una situación que me desgastaba. No quiero divorciarme, dijo en voz más baja. Yo tampoco quiero, pero tampoco quiero vivir así. Nos quedamos mirándonos con una mezcla de tristeza y lucidez que no había estado presente antes, porque por fin estábamos hablando del núcleo del problema y no de sus síntomas, y en ese intercambio entendí que la decisión final no se tomaría esa misma tarde sino en los próximos días según lo que cada uno estuviera dispuesto a sacrificar. Hablaré con él mañana y le diré que esto se termina, dijo finalmente. No quiero promesas impulsivas. No es impulsivo, es necesario. La firmeza en su voz sonó diferente a las evasivas anteriores y por primera vez desde que empezó todo sentí que había una intención real de asumir responsabilidad, aunque todavía quedaba un camino largo antes de que la confianza pudiera reconstruirse. Esa noche no hubo abrazos ni reconciliaciones físicas que intentaran tapar la herida con contacto superficial. Hubo distancia pero también una conversación más larga en la que repasamos meses de desconexión que ambos habíamos ignorado por comodidad, y aunque no resolvimos todo sí dejamos claro que lo ocurrido no podía repetirse bajo ninguna circunstancia. Al acostarnos, ella volvió a darme la espalda como la noche anterior, pero esta vez no se sintió como una huida sino como una pausa incómoda en medio de un proceso que apenas comenzaba. Y mientras miraba el techo entendí que la traición no siempre se presenta como una escena espectacular sino como una serie de decisiones pequeñas que se acumulan hasta que alguien decide detenerlas o dejar que avancen. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría a lo que había descubierto en menos de un mes, pero sí sabía algo con absoluta claridad. Ya no volvería a ignorar las señales ni a aceptar explicaciones incompletas por miedo a enfrentar la verdad. Porque al final lo que más duele no es que otro hombre se acerque a tu esposa, sino darte cuenta de que durante semanas has estado viviendo en una versión parcial de tu propia vida. El siguiente paso no sería una pelea ni una venganza inmediata, sería observar si las palabras de esa tarde se traducían en hechos concretos, y dependiendo de eso decidiría si lo que teníamos aún merecía esfuerzo o si había llegado el momento de aceptar que algunas rupturas no se reparan. Se asumen y se enfrentan con la misma firmeza con la que uno decide no traicionarse a sí mismo.